With power expansion into Europe and Asia, the red rulers of Russia have long pushed their conspiracy in Latin America. They were willing to pay a very high price in funds, manpower, organization, propaganda, and subversive skills to gain a base in Guatemala. En el año 1953 acababa de ascender a la presidencia el binomio Dwight Eisenhower y el pícaro de Richard Nixon. Y yo pensaba que ellos se encontraban bastante desinformados todavía sobre el caso de Guatemala. Semantics can betray us all. I would not, under any circumstances, accept the characterization of Arbenz as a reformer. Guatemala fue el primer país en América Latina, que uno de los únicos en el mundo, que logró salirse de las manos comunistas. That's sort of like calling Hitler as a social activist. Para un embajador como era yo, extraordinario y plenipotenciario de Guatemala, es casi imposible entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Entonces busqué un camino que fue hasta cierto punto audaz. I was a lot younger in those days, and it was kind of a lark, overthrowing somebody's government. Guatemalans themselves answered the call of rebel commander Castillo Armas. Farmers, students, and workers joined as volunteers. They gave no thought to whether they were joining a losing cause. And when I took a look at him, I said, my God, is this the guy we're going to make president of Guatemala? Me acerqué al presidente y le dije, lo quiero felicitar porque leí en la parte deportiva del diario que hizo un magnífico punteo de golf. He's a fox-faced little fellow. He was very shy and very nervous. I said, man, this is a terrible thing, but I'm okay, this way. He's in fact, so we have to do it. Pero mire, yo soy el embajador de Guatemala y desde hace 2 meses estoy tratando de conseguir una entrevista con usted y me la han negado. ¿Cómo va a hacer eso? Me dijo Eisenhower. We cached a bunch of Eastern Bloc arms. In fact, I think they were Russian arms at the time. We cached them in Nicaragua. And then, of course, we discovered them. There is no question but what the communists are in control of the government of Guatemala today. There is no question but what the recent shipment of arms which Guatemala received from behind the Iron Curtain amounts to a far greater amount of arms than would be necessary for the Guatemalans to defend themselves. Much more serious than the arms shipments to Guatemala are the strikes now going on in Honduras, the attempted assassination of President Somoza of Nicaragua, the infiltration in other republics of Central and Latin America. If we don't look out, we will lose this hemisphere just the way we did China. The agency was very concerned that it create the right conditions for a coup, and to make the evidence convincing, it decided to manufacture its own arms, which had Soviet bearings, Soviet markings, and plant them in the neighboring country of Guatemala, Nicaragua. Then, as part of the ruse, Somoza went on the radio and claimed he'd made a discovery of these arms. We had a very good group there were a few of us. We were good buddies. One of the group was Nestor Sanchez, who now has a high position in the government. We provided them with weapons and small amount of spending money, I suppose, but there was no great funding that was involved. There were only 44 men in Castillo. Nestor was our liaison with the Honduran military. Y después del saludo protocolar, yo comencé a explicarle qué era la revolución guatemalteca y nuestros objetivos, que queríamos hacer una democracia como la de Estados Unidos, etc. These church bells were being rung to protest the Arbenz regime, and of course the Catholic Church had been cooperating, not for CIA necessarily, but simply because they recognized in Arbenz an enemy. Moores Cabot me interrumpía y le decía al presidente, pero señor presidente, es que en Guatemala hay un partido comunista. Y yo decía, también hay en los Estados Unidos. Entonces él decía, pero tienen un periódico que se llama Vanguardia Popular y ustedes tienen el Daily Worker. Vean, le dije, señor presidente, saqué un mapa que llevaba pequeño sobre Guatemala, donde estaba marcado cómo dominaban 3 compañías transnacionales que habían entrado desde el principio de siglos, entre ellas la United Fruit Company, los faros, los puertos,
las comunicaciones marítimas internacionales, el transporte interno, la energía eléctrica. Guevara himself had drifted into Guatemala as a kind of a soulmate of Arbenz. Volvió a insistir Cabot en que habían varios funcionarios en Guatemala que ocupaban ciertos cargos menores, pero que eran comunistas. Al oír esa palabra, Eisenhower me dijo, si yo pudiera y estuviera en mis manos, yo ahorcaría a todos los comunistas del mundo. Escorted by Guatemalan fighters, the rebel leader, Colonel Castillo Armas, flies home in triumph from the El Salvador conference that ended the war. His anti-Red Guards leading the way, the revolution's chief, soon to be elected provisional president, gets a capital ovation. Never before has Guatemala City seen anything Very cool like heads prevailed in CIA, and the officer in charge at that time said no. He said, you're not going to kill any of these people, and not you, Mr. Guevara, or you, Colonel Arbenz, or Mrs. Arbenz, get on the plane and leave. And get on the plane and leave they did. The code name for the operation, curiously enough, was Success. I've often wondered, considering what Guevara did in the hemisphere subsequent to that, whether it wouldn't have been an awfully great idea if a CIA officer hadn't simply stepped aside. Señor Coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, comandante de la Zona Militar número 20, señor Gobernador Departamental, señorita novia y señoritas madrinas del Instituto Adolfo B. Hall, señores oficiales subalternos, señores catedráticos, caballeros alumnos, en todo tiempo, una de las principales inquietudes del alto mando del Ejército ha sido incrementar y mantener este tipo de establecimientos educativos para la formación adecuada de la juventud de nuestra linda Guatemala, y es así que en el año 1955, siendo gobernante de la República el extinto coronel Carlos Castillo Armas, se dictaron las órdenes correspondientes para la educación militar. El grupo subversivo que ha actuado aquí de unos años atrás se puso un nombre muy sugestivo, por decirlo así, Ejército Guerrillero de los Pobres, pero realmente de los pobres nada, porque fue en contra de los pobres como fue su actuación.
campesino indígena de Santa Cruz del Quiché. Nací en una aldea que se llama Chajbal, que queda a 3 kilómetros del departamento. Mis padres son campesinos. Mi madre nunca habló, no llegó a hablar nunca ni una palabra del español. Ahí crecí con ellos, en una situación de miseria, de pobreza, como todos los campesinos y todos los indígenas de Guatemala. En realidad me falta más que hablar en español porque tengo otro dialecto. Yo soy originario del departamento del Quiché. Entonces, en donde he vivido, pues en donde nací, nunca tuvimos una oportunidad de estudiar. Entonces, nunca estuve en la escuela y hace como 10 meses empecé a hablar en español. Entonces me equivoco cada rato. Estudié los 2 años en la escuela. Al salir, al cumplir los 2 años, tuve que salir fuera de mi aldea. Bajé para la ciudad capital para convertirme en uno de los más de los vendedores que venden en la ciudad, vendiendo naranjas, vendiendo chicles, limpiando zapatos en la ciudad. Mis padres eran bien pobres y entonces yo pensaba pues de que así éramos todos, como en mi aldea, porque en mi aldea todos somos indígenas, no hay ningún ladino. Y entonces yo pensaba que así todo Guatemala era pobre, así como la miseria en que vivimos nosotros. Pero poco a poco me di cuenta de que en Guatemala vivimos en una desigualdad. ¿Quiénes son los que viven en una pobreza? Somos nosotros los indígenas, por donde quiera sufrimos. Entonces poco a poco me di cuenta pues que por qué hay pobres y por qué hay ricos. Como éramos de la religión católica, siempre fuimos entendiendo nuestra situación de otra forma, más que todo entender de que esa pobreza era producto de los pecados o era que la voluntad de Dios. Y que había otro reino, digamos, para nosotros los que íbamos a sufrir tanta pobreza, otro reino donde realmente íbamos a disfrutar de la vida. Y también para decir o para calmar nuestra situación, se tocaban de que hay ricos en nuestro país, pero la religión la miraba que los ricos en el futuro hoy son ellos los que van a sufrir, pues van al infierno y todo eso. En mi salida del campo a la ciudad, fui conociendo algunas otras cosas. Otro es la discriminación más directa que sufrimos los indígenas en Guatemala, como seres que no tenemos conciencia, que no tenemos capacidad, que no tenemos ninguna perspectiva en el futuro. Y esta situación la fui confrontando en la ciudad, digamos, al relacionarnos con el pueblo ladino, al tratarnos de indios, de brutos. Cuando vienen norteamericanos a nuestro país, encuentran situaciones que les parecen totalmente inaceptables. Les parece inaceptable, por ejemplo, que nuestros indígenas caminen por todas partes descalzos, cuando el zapato es algo muy normal, pero en ellos. En los nuestros lo normal es ser descalzos. Y en algunas oportunidades nuestros indígenas, cuando quieren demostrar que tienen posibilidades económicas, sí se compran zapatos, pero no los usan. En 1971, yo y otros compañeros empezamos a discutir del por qué no nos permitían leer la Sagrada Escritura, de que si era cierto era un pecado y si era cierto que nosotros no teníamos capacidad de entenderlo. Entre todos decidimos, éramos 4, mis 3 compañeros ya están muertos, éramos 4, decidimos comprar una Biblia y como yo viajaba en la ciudad capital, entonces fui a Casa Central, compré una Biblia latinoamericana. La iglesia ha tenido una transformación y ello es debido inicialmente a su composición. Hace muchos años, el mayorazgo en la familia lo heredaba el primer hijo, el primogénito, el cual tenía los bienes, el nombre y negocios y política. El segundo de los hijos iba al ejército, el tercero al clero, pero todos tenían la misma educación. Cuando llegamos a los evangelios de Cristo,
empezamos a ver también de que Cristo como que nos presentaba un Dios, no un Dios que está más allá de nosotros, sino que un Dios que está más cercano a nosotros. Cuando nos dice todo lo que hagas con tus hermanos, lo estás haciendo conmigo. Todos nosotros empezamos a ver eso. Y cuando los demás profetas hablaban de una opresión, pues nosotros también nos sentíamos oprimidos en nuestro país. Con el correr del tiempo, esto fue transformándose y empezaron a ingresar a los seminarios muchachos de una condición diferente y las más de las veces, y por cierto espíritu de solidaridad o de compasión, se dio también la oportunidad a los niños huérfanos. La Iglesia respeta el gobierno, el Evangelio lo dice, que aunque la autoridad fuese mala, hay que respetarla. Cristo dijo, más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo. Y cuando dicen esto se refieren a una aguja de coser. Pero en aquella época agujas eran unos torreones que tenían pórticos por los que sí pasaban camellos, con alguna dificultad, porque estos se usaban únicamente durante la noche para evitar que por los portones de las ciudades amuralladas penetraran los vándalos en correrías nocturnas para apoderarse de lo que no era de ellos. Que ustedes saben, que yo lo he dicho muchas veces, si yo no hubiera sido sacerdote, hubiera sido militar, porque me gusta la vida disciplinada. I was working up in the highlands with the Indians, and I very quickly, when I say quickly, within a year of being in Guatemala, decided that to preach to them the spiritual benefits of my message was really being unfair when they were so preoccupied with just feeding themselves. And so I began to develop more and more time to work with cooperatives. Los humildes heredarán la tierra es algo que también es mal interpretado, porque Cristo dijo los humildes, no los haraganes. I put up the church lands as collateral, which I legally shouldn't have done, and gotten a loan from a local bank in Quetzaltenango, and we bought a truck in order for the people to take their wheat down to and sell it themselves and bring in their fertilizer. And also they were producing lime, and a group of local landowners got to the truck driver and asked him to run the truck off a cliff. He was a Ladino himself, and all the members, he was the only Ladino in the cooperative, all the other members were Indians, and he refused to do it, and he told me that about the incident, and about 2 weeks later he was forced off the road and into a ravine, and we lost the truck. And I realized just how determined these people were. En la época a la que me refiero, era muy normal que alguien con hacha, con alfanje o como fuera, se apoderara de los bienes e inclusive de la familia, del vecino, al cual liquidaba tranquilamente y así incrementaban sus bienes. If I had been named by the bishop to form cooperatives, not only in my own parish, but in other parishes in the diocese, because we were being so successful. And a president in another cooperative got killed shot by the mayor and the largest landowner in the area, and we could do nothing about it. I went to see the governor, who was a military man, and he told me that as a priest I shouldn't be messing in politics and in economics, that it wasn't my business. And that was the kind of thing that was going to happen to the people. Pero uno de los compañeros que creo que estaba más avanzado en el grupo fue cuando él me dio la explicación de que él no estaba en contra de lo que yo estaba haciendo. Pero me decía, es que esto, mira, Mingo, en Guatemala no solo son los pobres que hay aquí en Santa Cruz del Quiché, los pobres están regados por todo el país y hay gran cantidad, más de la mitad de nuestra población. Y por otro lado me dijo que también podés haber regalado unos 2 o 3 quetzales, pero esta gente, la necesidad que tiene, jamás las vamos a poder cubrirlas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad día tras día. Día tras día. Fue cuando todo con ese pensamiento también fuimos viendo, bueno, lo que tenemos que hacer es organizar
a nuestros compañeros campesinos, a los indígenas, a los ladinos pobres también de otras regiones. Fue cuando empezamos a organizar, y la organización fue totalmente basada principalmente en la Sagrada Escritura. And it was after giving a sermon one Sunday on the Good Samaritan, and a man who was head of one of the cooperatives, he came up to me, and as a lot of the people generally do, he said, that was a very good sermon you gave this morning, Padre. And I said, well, thank you, Francisco. And he said, but tell me, if the Good Samaritan had come around the corner, say, around the bend in the road about a half hour earlier, an hour earlier, and he found the thieves beating up on the man from Jericho, instead of just finding his body there and helping him, they actually came upon the thieves beating up on the man. What would the obligation have been then? And I knew where he was going, and so being rather clever at answering these kinds of questions, I said to him, well, what do you think his obligation would have been, having been educated by the Jesuits, you know? And Francisco said, well, I think that his obligation, Christ would have wanted him to go in there and stop those men from robbing and beating up that man. And I said, yeah, that's right. And he said, but he wouldn't be able to stop them by wringing his hands and saying, oh, please stop, please don't do this any longer. He said he would have gone in there and had to use physical force to stop them. And he may have hurt some of them. And I said, yeah. He said, well, if you agree with that, why do you keep preaching that we should not protect ourselves and protect our loved ones? Why do you keep preaching that we're supposed to stand around and wring our hands while they kill us and rob us and take advantage of us? And I said, I don't really preach that. He says, well, as far as the people are concerned, that's what you're preaching, because you never tell us what it is we're supposed to do. Los primeros intentos que hicimos de pedir, digamos, de luchar por maestros, de luchar por esto no fueron respondidos por el gobierno. No fueron respondidos. En algunos casos fue, digamos, la cuestión de las amenazas, de esas reivindicaciones por la escuela, por la tierra, por un mejor maestro, por un centro de salud, por una carretera. Algunos de nuestros principales dirigentes que promovieron esto, inmediatamente por el gobierno fueron acusados de comunistas. La subversión había sentado sus bases a través de muchas formas, y una de ellas fueron los grupos religiosos. Yo hice esa denuncia hace varios años y tuve problemas por eso, pero años después se me dio la razón que el movimiento en el altiplano guatemalteco, que en la parte indígena, fue impulsado indiscutiblemente por padres y monjas extranjeros, más que nacionales. Solo así nos explicamos cómo los indígenas pudieron sublevarse. Se formó alguna base preparada políticamente de antemano y que se llamó Comité de Unidad Campesina, el famoso CUC, que por medio o por intermedio de esos religiosos que digo, lavaron la mente, cambiaron el pensamiento de muchos pobladores con el engaño, con la mentira, como es común y como es táctica de los comunistas, de decirles que van a tener tierras, un gobierno mejor, un gobierno para el pueblo, que eran pobres, etc. El Comité de Unidad Campesina en un principio era una organización real para luchar por las reivindicaciones inmediatas del pueblo. Pero estas reivindicaciones, realmente la respuesta del gobierno fue la represión y las masacres. En esa oportunidad en que fui designado a esta zona militar, a este bello departamento del Quiché, en el altiplano de Guatemala, la situación estaba bastante difícil para la población que se asentaba en todo este departamento.
I began going down there in 1966, and at that time the insurgency was underway up in the northwest in the highlands. The training basically was being carried out by Special Forces people from Panama. Guatemalans have gotten in the 60s a certain amount of training from us. A number of, at least some of the senior officers, you still can tell that, and that's been good. I had been, as I mentioned, working with the people up in Petén, and I used to fly back and forth with some U.S. Army personnel who were mapping the whole Petén area. And I don't remember their names. There were two of them that I used to fly with all the time that it was against regulations for them to fly me, but these two did, and one of them said, if this country ever goes, meaning if the insurgency ever really develops, we'll know this country better than the Guatemalan army itself knows it. And I thought to myself, even as he said it, someday this country is going. And that was going on all 66, 67, 68, 69, successfully concluded, as I recall, and I left that area in about 69, but it was mostly pretty well finished by late 69, early 70, 71. But then again, it began opening up again in 73, 74, 75. Ya del 79, el gobierno ha lanzado su ofensiva contra el pueblo indígena. Nos dijeron quiénes querían ir al Quiché. Hubieron unos que estuvimos de acuerdo y otros que no, porque muchos policías y soldados estaban muriendo. Entonces se seleccionó el personal que iba para el Quiché. El ejército ha venido a presentar, a dar un clima de paz, de tranquilidad y de confianza en las instituciones de gobierno. Y realmente quienes han perdido la bandera de la población, que es la base de ese grupo guerrillero, han sido ellos mismos con sus acciones. Guatemalan armies had a lot of assistance in the 60s and 70s from the U.S., early 70s, in counterinsurgency. They're the best counterinsurgency force in Central America, in my estimation. They know how to do it better than anybody because they have officers with 20 years combat experience. En mi pueblo, pues, al final del 79, el ejército secuestró a mucha gente de mi aldea. Se iban al mercado y ya no llegaban. Y la gente, pues no solo hombres, sino que mujeres y jóvenes los ha secuestrado y nunca supimos qué hizo en el destacamento. Fueron muertos los asesinaron, así unos de pura tortura y otros de puro hambre han sido muertos la gente. ¿De dónde son? Echengash. Indan echen tu vas chocolate. ¿Vas chocolate? No, listo pinga perla. Y en cerca pinga perla. Es changuak nanedan eyenak chive. Biqot. Parte acá tanina tu costal un suave. Tanin tu vas chocolate. Allá en vivo los chocolates. ¿Esa es toda tu familia? Sí, es solo uno. Sí. ¿Y tu mujer? Pues ya murió. ¿Murió? ¿De qué murió tu mujer? Es una enfermedad. ¿Enfermedad? Sí. ¿Dónde? La misma ya. ¿Por qué murió? ¿Qué enfermedad tenía? Es una enfermedad, pues todos lo aguantamos, pues ya murió. ¿Por qué no se habían presentado antes? Por miedo. Hay una aldea que se llama Las Cruces, que está adelantito de La Libertad, ahí mismo en el Tepeco. O sea que esta aldea sufrió el azote duro pues del secuestro integrado por el teniente Hermelindo Velázquez y Carlos Marín Maldonado, o sea, bajo las órdenes de Benedicto Lucas. Iban a secuestrar personas a Las Cruces. En una oportunidad recuerdo cuando me dijo el teniente, hoy en la noche tenemos un trabajito de que necesito días de particular. Se sacó a un humilde campesino. Y entonces inmediatamente que lo subimos a la camioneta pick-up, salió a una gran velocidad en camino de terracería, como a 70 kilómetros por hora. Entonces por la desesperación, este campesino por salvarse,
se lanzó de la camioneta. Y cuando se lanzó, iba un muchacho un policía militar que había sido caibil, y este se lanzó el caibil también, y sí cayó parado, y agarró la pistola y le tiró un balazo, y desgraciadamente se lo pegó en la mera frente. Lástima grande que no pudieron ir a Chajul, Nevaj y Cotzal, porque se hubiesen dado cuenta ustedes el apoyo que tenemos ya de toda la población. Es decir, que la población de ahí estaba involucrada con los subversivos por amenazas y porque realmente nosotros no habíamos proporcionado mayores seguridades. Entonces vino Benedicto Lucas García, donde supo la acción de Caibil, le regaló una pistola 38, felicitándolo por su trabajo. La gente poco a poco fue entendiendo de que la situación de nuestro país no se podría resolver de otra forma más que cambiando directamente al gobierno y destruyendo al ejército. Fue cuando el pueblo vio la necesidad y la exigencia de incorporarse en gran parte a las organizaciones revolucionarias que luchan con las armas. El mayor le informaba al coronel, porque tenía que informarle, para que con consentimiento de él pues, se ejecutaran a las personas que ya habían sido secuestradas por miembros de la S2. O sea que la S2 es un cuerpo que según ellos le llaman de inteligencia para ellos, ¿verdad? Pero o sea que en el día, en el cuartel se pasan de vestidos de verde, y ya en la noche viene el mayor de la S2 y hasta mismos compañeros policías o soldados dicen, a ver, necesito 10 de particular, los que estén más peluditos, que no parezcan soldados, ¿verdad? Y las ametralladoras se las van a llevar, las metralletas, como habían varios tipos de armas, ¿no? Ahí tenían Galil en ese tiempo, su ametralladora Beretta, tipo italiano, y estas se envolvían pues en mantas, ¿no? Para que no sospecharan, nos juntamos en tal parte y vamos a pasar por ustedes para que la gente no se dé cuenta que salimos de aquí mismo. Y hay muchas madres y esposas han sido reclamado, han ido a reclamar a sus maridos y hijos. ¿Y qué fue la respuesta que ha sido el ejército asesino? Ahí se quedaron las mujeres porque ya no regresaron, porque los recibió a pura ametralladora, no los dio una buena respuesta. La G2 es la que integra lo que realmente son los escuadrones de la muerte. O sea que los escuadrones de la muerte ahí mismo existen en el Palacio. En ese tiempo, pues la G2, el que estaba encargado era el coronel Marco Antonio Callejas y Callejas y el capitán Juan José Cifuentes Medina. Eso porque yo siempre visitaba constantemente pues, el Palacio y yo quería entrar ahí, pero yo platicaba con otros compañeros, ellos me decían, ¿en dónde estás trabajando? No, pues estoy trabajando con el comandante fulano y tal. Y ellos empezaban pues, a contarme a cabo las acciones, los secuestros que ellas hacían, porque la G2 y la S2 pues la misma, o sea que trabajan en la misma combinación, porque de la S2 ya cuando ya llevan unos 10 muertos, ¿verdad? Que ya han matado 10, ya pasan a la segunda sección del Palacio, o sea que esos ya merecen estar ahí porque esos ya no salen nunca. En 1982, para ser más exactos, el 28 de noviembre, fue secuestrado con lujo de fuerza por agentes de seguridad del Estado, G2, provenientes del Estado Mayor de la Presidencia, militares, mi hermano Manuel Fermín Reyes Melgar, junto con otro compañero de estudios de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Ingeniería. Cuando asesinan a una persona, dicen, le ponen ajusticiada por el Escuadrón de la Muerte. A otra que ellos creen que no sea conveniente ponerle, ponen ahí ajusticiada por el EGP. A otras ajusticiadas por el ESA, el Ejército Secreto Anticomunista, ¿verdad? Pero, o sea que las órdenes y todo eso, de ahí mismo sale pues, del Palacio. Mi hermano, según cuenta este compañero, no aguantó en cierto momento estos electroshocks que fueron puestos en los testículos y en partes vitales del cuerpo, como fueron los oídos y en los pies. Le tuvieron que dar masaje en el corazón para resucitarlo. Los tipos de tortura, o sea que los que medio alcancé yo a ver, porque fueron casos comunes, personas sospechosas según ellos que eran guerrilleros, o sea que hubieron, por ejemplo, hubieron personas en que se les aplicó el soplete, ¿verdad? O sea, eran amarrados en sillas,
y ahí las empezaban a interrogar y poco a poco les iban acercando el soplete y conforme se lo iban acercando se les iba abriendo hasta que se les iban saliendo los intestinos hasta que la persona moría, o ya cuando moría, o sea que lo echaban a un pick-up, ahí la tiraba. Contaba este compañero de que desde el momento que ellos, al estar involucrados como estudiantes que quieren la mejoría para nuestro país, para nuestra gente, y al haber sido capturados, al haber sido torturados, cada uno de ellos sabía de que iban a morir, que ellos ya nunca más se iban a salvar, y se tomaron de las manos como diciéndose un adiós, y diciéndose dentro de ellos también de que aunque ellos muriesen, aunque ellos fuesen desaparecidos para siempre de esta tierra, nunca podían entregar a otras gentes más. Recibí 3 atentados realizados, alrededor de 7 tuve que evitar, que no se llegaron a realizar. Y en estos 3 atentados, pues sí se me trató de matar. Una vez enfrente a la Democracia Cristiana, a la sede del partido, se me disparó como 12 minutos seguidos, murieron algunas gentes. Nos defendimos porque decidimos desarrollar un proceso de autodefensa para poder resistir dentro del país. Después se puso una bomba en un avión que yo iba a viajar, que estalló antes de tiempo. Ahí sí fue realmente pura suerte que no haya pasado nada. Y por último, el último atentado famoso fue porque me atacaron en mi casa con bazucas y destruyeron media casa. Tuvimos que defendernos también con armas. Es una guerra sucia, pero es una guerra. Y en esto se trenzan los grupos en una forma tremenda. Looking back at the history of insurgencies throughout the world, whether it be in Malaysia or in the Philippines or in North Africa, Kenya, you're quite right. Brutality is part of the scene. It's unfortunate, but it's true. El origen de esta idea pudo haber estado en el MLN. Ellos se calificaron a sí mismos como un partido de la violencia organizada y la utilizaron para convertirse en una alternativa política en el país, trabajando en contra de Arbenz, organizando un ejército de invasión. Después ellos han tenido siempre el uso de la fuerza militar entre los partidos políticos y han tratado de mantenerse en íntima vinculación con los gobiernos de turno y con los organismos de seguridad para poder operar suprimiendo a sus adversarios. Que hemos ganado varias elecciones, que hemos puesto varios presidentes, que en realidad nunca hemos logrado gobernar. Hasta el año 82, que yo fui nominado candidato por un partido para la presidencia. Lo que querían era eliminar a sus opositores y no competir con ellos. De esto, después, con asesoría técnica de los organismos de seguridad y probablemente alguna asesoría extranjera, fue que se desarrollaron pues y se sofisticaron todos los escuadrones de la muerte. There were a number of people being trained at the Inter-American Police Academy in both intelligence gathering and security techniques, in interrogation techniques, and in the field in Guatemala, there were also additional people being trained on the job down there when they got back from the school or were trained by people who had been to the school. I used to ride the school bus a lot to pick up children so that they wouldn't be just the driver and the children, there'd be one of us supervising that. And in riding the school bus one morning, I have a very vivid memory of this, seeing a stop sign said alto. It's just in the same shape and color as ours, except that instead of stop, it says alto. And there was a white hand that had been stenciled right over it. And then I saw another one and another one. And I asked the bus driver, what are all these white hands doing around here? Is somebody fooling around or something? And we were alone in the bus. And he hushed up and he looked around and he said, that's the sign of the Mano Blanca, the white hand. It's an anti-communist vigilante group, and they're going around killing communists. Mano Blanco was going to be a counter-terror organization, was going to get rid of the terrorists, and in fact it became the terror organization and still is. One of the owners of the plantations that was, who had children in the Maryknoll Sister School and whose plantation the Maryknoll fathers were invited for vacation, was one of the main sponsors, one of the main bankrollers of the Mano Blanca, and we stopped going there.
During that time, there was an organization called the Mano Blanca. I think, however, that during the Méndez administration, that it's fair to say that the Guatemalan government of President Méndez was not supporting and did not approve of the activities of the Mano Blanca. Sandoval Alarcón's connections began with the security apparatus in the early 60s, and then that was put in from a CIA operation or a security operation. It was then expanded into a political Guatemalan operation. Now, whether the money from the agency continued to come in, I don't have any idea. But I certainly know that was the outshoot, it seems to me, of the security operation which was going on that late 50s, early 60 period to eliminate the basis of the guerrilla movement. Se me ha tachado de todo. Se ha dicho que somos todos gracias ladrones de la muerte, que tengo un ejército privado de 4.000 hombres y muchas cosas más. Pero no lo somos. Hubo una oportunidad que estaban comentando compañeros que yo había conocido que habían sido guardaespaldas de Sandoval Alarcón cuando fue vicepresidente de la República. Tal vez recuerda cuando Shell era gobernante, que tenía él en su finca un terreno con suficiente agua, pues donde tenía una especie de sauros, de lagartos pues muy feroces, y todo aquel que era capturado pues acusado de guerrillero, pues allá, o sea que lo mutilaban y se lo tiraban allá a sus cocodrilos de Sandoval Alarcón. Mario Sandoval has been on the political scene in Guatemala for a long time, starting with the founding of his party at the time of 1954 and Castillo Armas's overthrow of the Arbenz regime. And I should say that he has been a target of the leftists that whole time, and whatever else one says about Mario Sandoval's activities, he's a man of courage. Por esa actitud que me han tenido permanente contra el comunismo, que se ha opuesto a los atentados, que afuera y en mi casa, que Dios me ha permitido que siga vivo para ayudar a mi país. Digamos, al comienzo de esta lucha, cuando decía anteriormente que también hubo necesidad de que el pueblo tomara también las armas, usara también la violencia. Eso nos pasó en 1980, cuando una familia reaccionaria que se llama Chabelo Tapón, de la aldea La Estancia, empezó a colaborar con el ejército, secuestrando y matando a nuestros compañeros que estaban organizados en el Cuca. En ese tiempo nosotros no pensábamos aún todavía de que teníamos que usar la violencia. Fue cuando en ese tiempo ya teníamos 6 compañeros muertos, más la cantidad de niños huérfanos y de mujeres viudas que se iban quedando. Entonces nosotros decidimos consultar al pueblo qué hay que hacer con este señor. Consultar a nuestros compañeros organizados. La decisión fue de todos de que habría que ajusticiarlo. En 1980 empezamos y planificamos el ajusticiamiento. Esto fue una actividad masiva, participaron más de 100 personas. Y también fue consultado con nuestros ancianos de las aldeas. Esa noche del ajusticiamiento de Chabelo, nos quedamos en una aldea que se llama Cucabaja, que está cerca del municipio de Chiché. Al día siguiente sabíamos que este señor iba a llegar a Chiché porque ya habíamos controlado todos sus pasos. Cuando nos levantamos, nuestros dirigentes, nuestros catequistas, nuestros ancianos decidieron a que nosotros pidiéramos permiso a Dios de toda esta actividad que íbamos a realizar. En primer lugar, no era porque fuéramos asesinos, sino porque había una necesidad de frenar a esta gente. Toda la gente ya no le pertenece, sino le pertenece a las organizaciones. Y él dice sí, pues, que son cubanos, son gentes de otros lugares, decían, pero no
son gentes indígenas, pues, como nosotros. Hemos unido con los campesinos que ya no van a ir a trabajar con los ricos, porque los ricos se pueden explotar, no le dan un vasito de agua, no le dan un poco de un poco comida, nada. Entonces que tus pequeños, los compañeros que se formen y van a recoger un pedazo de caña y los compañeros, Dios sabe. Entonces también van a tomar bebidita. Entonces que fue una cola aquí los guerrilleros. Dios sabe, compañero. Chanta que no cola, repártanlo y nos vamos a retirar. ¿Qué más? Compañero. Fila, que pues rápido, pues saquen fila, hombre, no son militares ustedes. Compañero. Va, chahuilta, cahui, pes, ojiquejo. Va. Porque la represión es fuerte, pues. Aquí de repente aparece el ejército, así a media hora, a 2 horas de aquí. Entonces, para estar más seguro, para asegurar los niños, las mujeres, los ancianitos, es que estamos aquí reunidos. Las patrullas que nosotros enviamos hacia las montañas tienen 2 misiones. Una, destruir al enemigo, que aún existe en grupo minoritario en las montañas. Y como segundo objetivo o misión, el recuperar la población. أخنتي صالتي أخكان سناقي كراختين رئنا كارت بيت شاركتي كراختين تن شاركتي بان مشكلة صاحبيتين شكلة كريكشن أنا شو كراخ تصاعدين كيك إيشي وتكيه شو شنجريك شو أنا تاتين كراخ شكارين قام كاريتين كوش كاري بملاق تاتين كراخ كيميك فوتيه Sin querer ir, sin ganar, sin querer ir. كأجماعة تولد بيلتو بيكتو بينا شيء كنبدأ كي تاتشي من النار أقامت كلاوي شبع شقيق وتي خناخ من قانيتو ما كوبه بشينها أرجك شيء نقبل ولا قيوريك على يشارك نخرخيمها أنفدكتك شبع شنقريك وتي على Siempre nos ha tratado de comunistas, de subversivos, pero la realidad es que nosotros no es cierto que somos subversivos, sino que nosotros tuvimos que salir huyendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos defender nuestras vidas y salimos en las casas y el ejército cuando vio que ya no dormimos en las casas, nos quemó todas nuestras casas. Nos dio mucha tristeza porque a pesar de que nosotros vivimos muy pobremente y después nos ha quemado todo lo que tenemos. El gobierno le dio orden a sus soldados de que toda clase de plantas lo cortaran, cosas que no se puede quemar lo cortaron.
es bien doloroso recordar eso, pues, porque mis padres han sido muertos de puro hambre. Esta es una guerra prolongada, la conocemos así, pero sabemos que vamos ganando. Ya tuvimos una experiencia antes del 54 de un gobierno de izquierda, de tinte comunista, y hoy pues el pueblo es el que se ha dado cuenta de la real situación. En una finca de San Francisco de San Juan Cotzal, es que el ejército se vistió en ropa civil y engañando a la gente, ellos se quieren ser como guerrilleros. Entonces el ejército cuando llegó y dijo a la gente que nosotros somos los guerrilleros de los pobres, que estamos para ayudarlos, la gente pues ellos ni saben quiénes son los guerrilleros tampoco, ¿verdad? Entonces el ejército vio que no hicieron caso a la gente para tumbarse. Entonces hicieron una balacera y en 10 minutos pues mataron más de 60 personas y han echado la culpa a los guerrilleros, pero no es cierto, sino que ellos han hecho todas esas masacres. Entre San Juan Cotzal y Chajul es un grupo de elementos subversivos que llegó a la población con uniformes de esta clase. Es una aldea que se había organizado con armamento para autodefensa, pero entraron a las 6 de la mañana aproximadamente. Los pobladores creyeron que era tropa, cuando sintieron que estaban rodeados y empezaron a masacrarla. Quien no se alineó con el grupo guerrillero de los pobres, con el grupo subversivo, fue muerto, fue masacrado, y así se vieron grandes aldeas arrasadas. Ha perdido el apoyo porque se han dado cuenta de que la guerrilla lo único que trata es de explotarlos y de obligarlos a cometer actos delictivos, como encaminarlos a atacar un destacamento, encaminarlos a destruir una aldea que no está con ellos. Los empujan, los ponen adelante y los han masacrado, los han obligado. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama el ejército? ¿Quién? ¿Cómo se llama quién? Usted. Coronel Mario Luna. Mario Luna. Había necesidad de hacerse uno pasar por guerrillero para llegar, para que la gente tuviera confianza con uno, exigirles comida, ya que habíamos comido todos y muy bien. Decía el coronel, no, pues hay que amarrar a todos estos indios, dijo, porque estos son los que colaboran con la guerrilla y entre ellos hay guerrilleros también. Entonces era cuando se les torturaba para sacarles información dónde estaban las armas. Unos que otros pues entregaban que unas carabinas o rifles viejos por ahí que tenían. Y luego dijo, no, pues que hay que matarlos. Y luego, o sea, todos se maniaban para atrás de las manos y de los pies. Se les hacía el corte de cachucha, que según ellos le llaman aquí en la yugular. Dejaban unos 3 sobrevivientes para cuando la prensa luego se presentaba otro grupo del ejército y la prensa. O sea que el ejército ya parecía como reventado. Queda con ustedes el oficial aquí, Mayor Caibil, que los va a llevar de acuerdo al itinerario que ya está listo, sí. ¿Quieren saber cómo han entrado los guerrilleros aquí? ¿Cómo es que los guerrilleros han quemado sus casas? Entonces quiero yo que ustedes les expliquen a ellos. Tenemos la ayuda que le ha dado el ejército. Tenemos que ir a Chajul. 10 men. I just want to say that I'm very glad to be here. I've always wanted to come to Chahul, and I hope that very soon there will be peace in Chahul and all of Guatemala. And I understand this is market day, so I hope that we can soon walk around the market. The embassy has done an enormously effective job in, and by the way, the embassy in San Salvador has done the same kind of job of running all of these things down and checking and rechecking. I wish, in fact, a good number of the so-called human rights organizations who like to print reports spent as much time and took as much care in reporting as the American Embassy has. My very strong impression is some of those things are true. By no means all of them. Some of them are true.
Some of them are done by the left wing, particularly one group, and they're pretty sickening, the things that the EGP has done. La gran mayoría de compañeros ya cayeron, algunos están desaparecidos. Éramos 40, ahora quedamos 5 nada más. Pero de todo esto, también la pérdida de nuestras familias. En el caso mío, con mi esposa, sufrimos la pérdida de toda su familia. Sus papás, su mamá y sus demás hermanos fueron asesinados en el 8 de octubre de 1980, porque el ejército nos empezó a perseguir a los que estábamos organizando la población. Decidieron ocupar la casa porque ellos creyeron que ahí en la casa estábamos escondidos, y al no encontrarnos mataron a todos. Fue bastante difícil, pero se logró rescatar al pueblo, se logró de que se tuviera la confianza. ¿Ah? Es dulce. ¿Tú que eres dulce? ¿Eres dulce? Acá pues. ¿No me das un besito? ¿Ah? Amarraron y quemaron vivos a todos los reyes, porque no se rendían a pesar de las torturas, porque no querían nunca entregar a nuestro pueblo en manos del extranjero, en manos de Xibalbá. Por eso murieron, por eso fue, no hemos olvidado, quiero que sepa, esa sangre heroica que derramaron. Es la ley de Xibalbá, es la ley de Xibalbá. En los años 60 fue al reino de Uxortí, un pueblo de Oriente donde llegó Xibalbá. Dicen que para decir que no al comunismo, pero el pueblo grande solo sabe de dolor. De noche cuentan que era un dolor escuchar los gritos de los torturas. A la orilla del río Motagua aparecían siempre mutilados. Es la ley de Xibalbá, es la ley de Xibalbá. Es como una semilla de planta que dejaron sembrado toda la gente que han dado su vida por su pueblo, porque tengo que recobrar la sangre de mis padres que han muerto. Y además toda la gente, no solo mis padres, porque estoy hablando aquí ahorita por medio de la voz de mi pueblo. Y nosotros los que estamos vivos tenemos que seguir luchando. Tenemos una esperanza de que sí llegará un día en que vamos a aprovechar la fruta de ese trabajo. Es la ley de Xibalbá, es la ley de Xibalbá.